quieta. Ay, miren lo que hizo, ¿por qué pichaba esto? Este no era. Yo estoy pendiente de mis discipulitos o discipulazos como un papá. La sutilidad de espíritu. No confúndase con sutileza, porque muchas veces de la sutileza viene la ironía, y la ironía no es sabia, ni es recomendable. Uno puede tener una alegría sana sin necesidad de ninguna ironía. La ironía aleja tarde o temprano a las personas. Y cuando, por ejemplo, en las parejas y en las relaciones primarias, o sea, las relaciones con el jefe, las relaciones con el subalterno, las relaciones con la familia, las relaciones con el profesor, las relaciones con el maestro, y no se diga en el discipulado, la ironía aleja tarde que temprano a unos y a otros. Por eso la ironía no es conveniente. Por eso no hay que confundir sutileza con sutilidad. La sutilidad es ir de lo denso a lo sutil. Es como una alquimia. Uno puede decir las cosas muy claras si los acompaña con una altura del alma. Y si así muchas veces le va a uno como le va, pues mayor razón si no se realiza este boom. Pero fíjense ustedes que se va acumulando. Lo estoy poniendo en el orden en que lo pone el sublime maestro, pero se entiende que uno puede ir realizando, si quiere, en su ser, todos al mismo tiempo. Es como una iluminación. Ajá. Yo quisiera preguntar, ese periodo de la duda viene después de la reflexión, después de la sutilidad de espíritu, y la duda que queda a la reflexión, digamos. Bueno, mire usted, es interesante. Entre los obstáculos que tiene la ñana no hay la duda. Porque el sabio se siente seguro de sí mismo y penetra por medio de la investigación. Vamos a llegar a ese punto. El tercer gumi, sutilidad de espíritu, nos permite tener una conciencia superada que nos lleva a un cuarto gumi, que es necesario detenernos bien cómo va a ser ese cuarto gumi, que se llama percepción de la realidad. Hay un personaje que se habla mucho de su contacto con la realidad. Allá va. Permítame primero exponer la percepción de la verdad. ¿Quién tiene sueño? Levante la mano. Tú cambia de postura, no te acomodes. No cruces los brazos, no. Porque cruzar los brazos, tú sabes, es un acurrucamiento.
quieres para y anotas ahí en la raíz. Sí, como quiero. Así le das un ejemplo a todos los demás. No le hace que no estemos de pie, no le hace. De la realidad. Fíjense ustedes que percepción quiere decir muchas cosas. No solamente es intervención de los sentidos, sino también de los sentimientos. No solamente es intervención de la investigación, sino representa algo en que se pone de por medio nuestro ser. ¿Correcto? Hay cosas que se aprenden y no se perciben, en el sentido de que no nos llegan. ¿Está claro la palabra llegar? No nos llega más adentro. Por ejemplo, una cierta falla que hay en la enseñanza universitaria es que la preocupación es que haya rendimiento de lo que se aprende, aun cuando no se forme la persona. Muy rara vez es eso. Y en el caso de la psicología, con perdón de los que estudian psicología, que nos interesa muchísimo, y además los colegios iniciáticos indicó en su línea maestra que deben ser facultades de psicología universal. Por eso les hablo mucho de psicología, no mencionándosela, sino entrando al aspecto del consciente y del proceso mental. Y le llama también a los colegios iniciáticos facultades de altos estudios iniciáticos. Bien, entonces la percepción de la realidad, así como la reflexión es madre de la investigación, la percepción de la realidad es una calidad humana unida a la realidad. Entonces la pregunta muy oportuna de Rubén, nuestro presidente de Manizales, yo quisiera que se pusiera de pie para que lo conocieran todos los hermanos de esta ciudad. Muy bien, muchas gracias. Y Álvaro Caramillo ya todos lo conocen. Fíjense bien, de la medicina, de la psicología, de todas las materias, sin dejar de ser la realidad, puede no ser muy percibida por la persona. Y por eso muchas veces se dice que hay algunos psicólogos que necesitan psicólogos. Sí. Médico que no está médico. Una persona puede dominar una materia y no dominarse a sí mismo con relación a esa materia. Está claro ese aspecto. Entonces también una enseñanza interna, es una realización interna con respecto a la realidad, porque no es nada más conocer la realidad, es percibirla con nuestro ser, con aquello que son las fibras más íntimas de nuestro espíritu, de nuestra mente. Lo que usted dice referente a la percepción es como la vivencia. Sí, pero puede haber vivencia de una cosa y no hacer conciencia suficiente. Ejemplo, usted
puede vivir muchos momentos duros por ciertas fallas. Pero si repite las mismas fallas, ha tenido la experiencia, ha tenido la vivencia, pero no aplica la lección. ¿Correcto? De tal manera que vivencia está muy bien usada la palabra, pero no es suficiente. Bien, antes de seguir con los siguientes boomings, vamos a hacer momentáneamente un ejercicio. Yo les ruego que... Y eso nos hace realizar un booming que implica que no estemos sujetos a las cosas por su motivación, por su ilusión. La percepción de la realidad nos hace comprender que no debemos estar sujetos a la ilusión. Entiendas, para que no estar sujetos a la desilusión. No debemos estar sujetos a la motivación, para no estar sujetos a la desmotivación, sino que debemos tener la fuerza de la esperanza, la voluntad inquebrantable de alcanzar las metas, y por lo tanto no nos vamos a estar sujetos ni a las motivaciones, ni a las ilusiones, ni a las impresiones atractivas, ni a aquello que nos motiva, y por lo tanto realizamos que la desaparición de los atractivos del mundo. Eso quiere decir que no existan los atractivos, sí existen, pero no nos condicionan. No estamos sujetos a la motivación. Apreciamos a una persona no nada más por su belleza física, no nada más por su forma, sino más por su esencia, por su contenido. Desaparición de los atractivos del mundo. Ajá. Tiene relación con el desapego. Bueno, tal vez el siguiente último. Vamos a esperar a llegar. Guillermo, me gusta que usted va muy adelante en sus preguntas. O sea, que ya me ha preguntado acerca de boomings, por eso. Vamos a estar claros en la desaparición de los atractivos del mundo. Es que no vamos a apreciar la belleza. ¿Cómo no la vamos a apreciar? Es que no vamos a apreciar las cosas en su justo valor. Pero ¿cómo no? Es que no vamos a saborear una comida sabrosa, por supuesto, más si no tiene niños. Es que no vamos a ver una buena película, por supuesto que sí, un hermoso paisaje, todo lo que contiene la belleza humana, en el cuerpo, en
en el alma y en el espíritu, por supuesto. Pero dentro de nuestra conciencia y existencia no estamos condicionados a que una cosa nos guste por su atractivo, por su motivación. ¿Correcto? ¿Está claro esto? ¿Este Bumi les parece claro? O sea, no apreciarla por su belleza, sino por su contenido. También por su belleza y por su contenido, pero no estamos condicionados a la parte motivante, ¿correcto? Claro. Por ejemplo, una muchacha muy bella, un muchacho muy bien parecido, es muy bella, y él es muy bien parecido. ¿Y cómo no vamos a darle su justo valor dentro de la belleza humana a eso? Perfecto. Pero vamos más a la esencia. Vamos más a su fondo. Como usted decía, vamos más hacia el contenido. Porque la percepción de la realidad del Bumi anterior nos ha hecho superar. Por eso muchas veces no gusta el saber. Por eso la ñana es una de las causas por estos dos Bumis de que no entra fácilmente en una sociedad que está imbuida de la era anterior. Porque una sociedad imbuida de la era anterior es una sociedad que se lleva mucho por la fantasía, por la ilusión, por todo eso. Si uno presenta las cosas con un sentido de realidad, ya piensan que uno no es un buen grupo. Les gusta que uno sea sembrador de ilusiones. ¿Me comprende? Eso tiene que ser relacionado mucho con la ropa. Más bien. Uy. Estos atractivos son en cierta medida como velos que no nos permiten penetrar en el fondo de la realidad Y de la esencia. Sí. Pero que no podemos desconocerlos tampoco. No es que dejen de existir, no dice inexistencia, sino que en un momento dado nosotros, por ejemplo, podemos ver una muchacha muy bella y entonces un hombre ve en ella esa belleza como para poseerla nada más. ¿Correcto? ¿Está claro? Dice, qué muchacha tan bonita, yo quisiera conquistar. Pero cuando ya la tiene y cuando ya la ha disfrutado, probablemente no se ha dado cuenta de casi nada de su ser, y muchas veces obra de una manera con gran ingratitud. ¿Un ejemplo? Sí. ¿Está claro? Una frase donde parece que me gusta dice que hay que disfrutar de las cosas. Todo lo que se quiere hacer comienza con el acto.
Y esto nos lleva a un sexto uno. Como ya vamos hacia la esencia, como vamos hacia la esencia no solo de las personas, fíjense bien, sino de las cosas. Y ahí es un paso de la forma al pensamiento. Vida, forma, pensamiento. Entonces viene el sexto bumi. Desaparición de las formas. Ya ello es una preparación para el sendero de la reintegración. Porque quiere decir que en un momento dado uno puede realizar el valor de las personas, el valor de las cosas, estar a la forma. Yo tuve un amigo cuya amistad me honró bastante, que fue digamos uno de los escritores más grandes de nuestra época, argentino, Jorge Luis Borges. Él había quedado sin vista desde los 50 y tantos años. Y él le compuso un poema a la sombra que decía que sus amigos ya no tenían rostro y sus libros ya no tenían letras. Sin embargo, fue asombroso hasta el último momento de su vida, su memoria, su asombrosa documentación. Él tenía la flor de la palabra, en cualquier momento, las figuras y los datos más recónditos de su memoria. Pero lo que me impresionó mucho de él es cómo había reaccionado a su invivencia. Cómo él perfectamente, inclusive hasta se casó. Claro que fue más que todo para que a su compañera le tocara su herencia y no se la disputara. Fue más bien como para conservar, para preservarla a ella de la conservación de su herencia. Y luego cuando Graciela, yo sé que estás muy superadita, pero está pero aún es interesante, es un detalle que a mí me gustó mucho, que él ya para morir se fue a morir a Suiza, a Ginebra, la ciudad que su vida maestra eligió para que fuera la sede de la Gran Fraternidad Universal, la sede regional europea de la institución. Y que yo le voy a decir a Álvaro Carrizo que cuando lean ustedes la parte de Ginebra,
como parte de la voluntad del Sublime Maestro, van a sentir que esa enseñanza de Niza está dada en cierto modo en este instituto. Ustedes van a descubrir por qué. Por varios de los arreglos que hay acá, por la forma de presentación de este informe. Hay un algo de ginebrino, hay un algo de lo que Niza quería en su Sublime Maestre y que confirma el contenido de Niza en humanidad. Es decir, percepción de una realidad. Ten en cuenta que esta casa se dice acá popularmente por el sector que esta parte acá arriba donde está el cambio dicen los históricos que es el imperio de los indígenas estaban en un sitio sagrado desde época de Fíjense qué interesante, con respecto a lo del Japón, ustedes saben que yo nací en Kobe, y ahora que fui al Japón en el año pasado, precisamente hace un año estaba allá, no, ya había pasado. Una cosa que me asombró fue el parecido de Kobe con Niza, donde yo nací. Y cuando dentro de la ruta que después seguimos a Australia, pasamos por Niza para ir a cumplir con el peregrinaje a la tumba del Sublime Maestro, Santo Sepulcro. Cuando le dije a Gerard Romeo, de la alcaldía, un hombre sumamente culto y muy interesante, los que más apoyaron la glorificación del Sublime Maestro por el gobierno de Francia. Me dice, cuando le dije, estuve en Kobe, me dice, Kobe es la ciudad en el mundo que más se parece a mí. De tal manera que me confirmó aquello que yo había percibido. Me sentí muy feliz de haber nacido en una ciudad del Japón, que es la que más se parece a mí. Me comprenden ciertas cosas. Y allí nacía el discípulo del Sublime Maestro, que precisamente llegaba a la GPU cuando el Sublime Maestro se dirigía a Niza, a su vez. Hay ciertas cosas que escapan al análisis profano, pero que se dan. Y me alegra mucho que se llame así esta casa. Curioso. Entonces, ahora que vean el modelo ginebrino que da el Sublime Maestre, lo que se induce de lo que el Sublime Maestre, ¿por qué quería que la sede en Europa estuviera en Ginebra? Ustedes van a sentir un poco esta casa japonesa, esta casa que tiene un algo de lo que se propicia en Ginebra. Confirmación del contenido esotérico de Niza dentro del Manzano. Entonces todo esto surgió por Jorge Luis Borges. A mí me pareció que él era un alma muy adelantada y que realizaba, y es curioso que si se lo hubiera yo dicho cuando nos conocimos,
Él me recibió por 15 minutos y nos quedamos hablando 3 horas. Y al final me dijo, Gurú, téngame en cuenta como un discípulo tardío. Puesto que ya lo conocí cuando él tenía 70 y tantos años. Entonces, la desaparición de las formas es un acercamiento ya se está entrando a la esencialidad, pero no quiere decir que las formas no existan, porque cuando bajamos una escalera bajamos pisando los escalones, porque si no nos robamos. Y vamos caminando, tenemos que seguir las rutas que nos marca el camino. Podemos ser perfectamente concretos y sin embargo nuestro boom está realizando entre paréntesis, que es la palabra sánscrita para que no se confunda con samadhi exactamente, es tulpiar, con el griego. Sea. Todas estos gumis tienen sus palabras sánscritas, pero no se las dio ahorita. Póngale por favor entre paréntesis abajo. Yoga Yogismo, página 475. Allí están con sus palabras más. Pero como no son fáciles de retener, si tiene sueño, acomódese, pero no acomódese para dormir. No acomodes de manera de al contrario. Entonces, lo no manifestado es lo no manifestado. ¿Qué implica? Ya no manifestado. Quedar ya en el plano de lo absoluto, de la unión con el gran todo, pero entendido en el absoluto, ya viene a ser la entrada a la reintegración. Por lo tanto, la entrada al samadhi, pero es tan típica de la ñana que por eso se llama turyara. Bien. Ustedes comprenden que hasta para las aspiraciones más elevadas se alcanza la reintegración con el absoluto. Pero ahora vamos a entrar a lo que por amor de Dios no confundan con los elementos. Vamos a pasar otra parte. Acuérdense que los gumis son acumulativos. Puede estar en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, como en un gran acorde simultáneo. Pero claro, preferencialmente con la atención en determinado, pero en su conciencia, en su existencia cotidiana. Sí, hermano. Los boomies están trabajando directamente con la ley de causa y efecto. ¿Cómo fue el verbo? ¿Cómo fue tu pregunta? Que si los boomies están trabajando directamente. Están trabajando. Directamente con la ley. Se trabaja.
es que ello está inherente. Si usted comienza a saludar a todo el mundo con buena voluntad, usted se va a dar cuenta de que usted es la causa y que los efectos cambian. Si usted trata a las personas con buena voluntad, va usted a ver la respuesta que tiene. Pues es que eso lo pregunto precisamente porque lógicamente que si es acumulativo en la Bhakti no va a haber esa acumulación. Exacto. Entonces no estaría la Bhakti trabajando directamente sobre eso. No, sí, también, pero parte por parte, va pasando de una etapa a otra. Pero la ñana, en su línea maestre, le da una superioridad como vía, en el sentido, y esto es una cosa interesante. Al mencionar discipulado modelo, hay en ello un modelo para la era, ¿y qué era la edad de oro? Y en la página 474, el Yoga mismo también anota que desde los Upanishads se habla de la superioridad del Santo. Pero no es para que nos sintamos superiores, sino es la vía a la superioridad. Claro. Entonces, por favor, ahí vienen los elementos de la ñana que no se pueden confundir con los puntos. Yo quería preguntar, entonces, en esta nueva era, ¿qué podríamos decir de lo general de la persona de conflicto relativo? O sea, ¿cuál es su papel a medida que se va manifestando más el aspecto de la nueva era, en el sentido de la Bueno, diríamos que es como un plan del Sublime Maestro. Al Gurú Ki le encargó los árboles, al Gurú Mequías los temas, a mí todo esto que estoy diciendo. Entonces quiere decir que van a quedar los árboles, que van a quedar los árboles. Pero al mismo tiempo, que a medida de que vaya avanzando la era, debe quedar fundamentalmente también el pensamiento, porque en un momento dado se puede estar en un ashram y no profundizar el pensamiento, se puede estar en un templo y no profundizar el pensamiento, porque si no se estudia, si no se aplica, podría también tener esa valor. Ahora, el pensamiento es un poco más intangible, y los templos y los ashrams son más tangibles, son infraestructuras, porque esto pertenece más al elemento aire. Pero hay que tomar en cuenta que la era trae el elemento aire. De tal manera que todo es un conjunto. Pero hay también, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en la era de Aries, cuando Nagarjuna se pronuncia, siendo un Jnana Yogi, el Siddhartha Gautama, el Buda, cuando Nagarjuna se pronuncia, no todos los arhats estuvieron con él y eran 60. Porque había quienes preferían un poco los espacios dentro de los templos, considerando que lo que se hacía allí era lo fundamental. Entonces Nagarjuna tuvo que actuar, y muchos de los discípulos de aquellos arhats
no entendían lo que preveía el Buda acerca del futuro de la humanidad, porque consideraban que deberían ir directamente al samadhi. Pero al mismo tiempo su pregunta a usted nos desvía de lo que estamos diciendo. Después la contesto. Elementos de la ñana. Fíjense bien. Fíjense bien. Son elementos. Son herramientas. Son aplicaciones. Son métodos. En primer lugar, no le ponemos uno, sino la mano. Estudio y acción. Con ello está dicho la tremenda actividad que hace. Siempre un ñana es una persona con bastante actividad. Pintan al Buda, pero en la era de Piscis hicieron la versión de que el Buda se había quedado nada más meditando frente a un árbol. Pero si era el árbol de la sabiduría. Estudio y acción, estudio y trabajo. Estudio y contemplación, estudio y aplicación de la literatura, estudio, observación y aplicación de las profecías, realización de las escrituras y realización del Debe yoguismo. estar acompañada de la práctica de estos. Sin embargo, vamos a agregar aquí un noveno punto. Lograr obras grandiosas. Lograr obras grandiosas de la ñana Kanda. A ver si más bien con letras un poco angostas, aunque en el propósito psicológico 3 dice que la ñana Kanda, o sea, vía de la ñana, exige obras tan grandiosas que muchos no se decidían y se refugiaban en la fe. Eso era en Aries, en la era de Aries, que era una era positiva. Lo quiere decir que en Acuarios, muchos van al seguir la vía de la ñana Kanda, o sea, del discipulado modelo, habrá quienes puedan hacer esas grandes obras. ¿Por qué? Porque es, entre otras cosas, viene nos falta otra cosa. No pude. Que la ñana Kanda en la era de Aries, o sea, en la época de los griegos, de los
del hinduismo, de todo ello que surgió en la era de Aries, con el mensaje de Krishna y después del Buda. Como la ñana Kanda exigía obras grandiosas, muchos no las podían hacer y se refugiaban en la fe. O sea, esperaban que esas obras grandiosas se cumplieran. Trataban mucho de hacer. ¿Está claro? O sea, que sugieran que las hicieran otros, etc. Algo muy importante que es la ñana viñana yoga. Otro de los elementos de la ñana. Yoga mediante la relación con el mundo. A base del alto Prakriti. Todavía los elementos los estoy enumerando, ¿no? La Yenta Yoga. La entendida con identificación. Yoga mediante los significados de las cosas y de los seres. Claro, mediante los significados de las cosas y de los seres. Entonces, ustedes se dan cuenta que la explicación de los elementos es importante. Vamos a hacer un receso. En las 3 horas previas, los gurus del discipulado modelo de la ñana, quienes no lo escucharon, que todos tienen que penetrar y que representa un mensaje para Colombia. Así es que, es más, estoy muy de acuerdo con los hermanos que piensan hacer una edición de lo que hemos hablado, lo que estamos hablando ahora en la mañana alrededor del discipulado modelo de la ñana para la Bhakti. Es muy conveniente que lo hagan. Bien, entonces ahora dijimos que no vamos a confundir los gubis con los elementos del discipulado modelo de la ñana para la Bhakti, sino que los elementos son la herramienta, son los recursos, son los medios y son también metas, objetivos, las obras. Entonces tenemos estudio y acción. Podríamos poner, le ruego a él, poner entre paréntesis después de acción, aplicación. No es estudiar para llevar un libro debajo del brazo. No. Es más, en los colegios iniciáticos, la misma práctica y la epistemología la estamos haciendo sin marco teórico. En la parte de la Secretaría de Investigación lo estamos haciendo casi sin marco teórico, es presentar la hipótesis.
Aquí hay varias trabajadoras sociales. ¿Quieren levantar la mano? Las trabajadoras sociales que son como una cumbre de la acción humana, porque de lo más elevado y lo más profundo es la maestría de la relación humana, el servicio social, lo que implica una entrega. Saben que la investigación social tiene mucho marco teórico. Sin el marco teórico no sería posible casi. Pues bien, en los colegios iniciáticos estamos iniciando la hipótesis casi sin marco teórico. ¿Con qué objeto? De llegar pronto a la aplicación, de entrar a la práctica, de que la mente esté ágil para no quedarse en la teorización. Entonces quiere decir estudio y acción. Si estudiamos una enseñanza y si tenemos que darla, tenemos que implantar el organismo en el cual la tenemos que dar. Tenemos que dar conferencias. Y por eso, ahora que vamos a entrar en la parte de los colegios iniciáticos, vamos a ver la Secretaría de Formación, que es muy importante, y que no lo hemos visto en nuestro primer paso últimamente. Necesitamos expositores, necesitamos que Colombia realice que es el país elegido por el Suprema Maestre para toda esa proyección, puesto que fue el lugar a donde dio más correspondencia. Generalmente, y esto no lo criticamos, se acostumbra a medir el rendimiento de los estudiantes por lo que saben contestar en el estudio. Pero en la ñana no podemos exactamente tener ese criterio. Al ñani se le conocen por sus obras, por la aplicación de su conocimiento a la praxis. Y vimos y decimos que la vía de la ñana canta, exige obras grandiosas que hace que muchas personas prefieran refugiarse en la fe. Por lo tanto, el estudio y la acción es el estudio y la práctica. Y la práctica también aplicando organismos que puedan llevar a cabo esa práctica. Ejemplo, si nosotros estudiamos algo y queremos enseñarlo, lo mejor es establecer un lugar donde podamos impartir el estudio. Por lo tanto, está reunido el estudio de la acción y el estudio del trabajo. O sea, hay que aplicar la acción mediante un trabajo. Y hay que aplicar el estudio mediante eso mismo. Es como la concretización. Hay dos aspectos hacia los que se deriva el estudio de la acción y el estudio del trabajo. Uno es la investigación, otro es la docencia, otro es la promoción. Si nosotros sabemos algo y no promovemos lo que sabemos para que muchas otras personas lo reciban, no estamos comprendiendo el sendero de la ñana. El sendero de la ñana no es nada más una acumulación de conocimiento. Ya vimos que los búmices de buena voluntad, la buena voluntad se aplica en la docencia, en la investigación, en todas las relaciones de la vida. El bumi de la reflexión que trae como consecuencia la prudencia y todo eso, se aplica también en el trabajo. Tenemos que ver cómo tiene que estar la cosa, pero hacerla.
es, por ejemplo, el movie de la percepción de la realidad mediante la contemplación, mediante la meditación, mediante la concentración, mediante la investigación, mediante el estudio. Entonces, estas tres primeros elementos de la ñana, aun cuando no lo parezca, están muy relacionados. Porque uno debe ahondar en sus experiencias. Uno no debe obrar maquinalmente. Uno tiene que ahondar en sus experiencias positivas, negativas, y aplicar. Tomar la lección y aplicarla en nosotros mismos. Pero evidentemente hay elementos de estudio. Pero eso afina con los regentes de la era, que son Urano, Saturno y se exalta Mercurio. Son todos planetas. De la mente, del genio, de las ondas, de la electrónica. Urano es el planeta de la vertiginosidad, del pensamiento. Pero al mismo tiempo la contemplación. Porque si nosotros queremos penetrar en la esencia de las cosas, tenemos que observar, tenemos que contemplar. Si no, no tenemos ojos para ver, ni oídos para oír. La contemplación no es nada más contemplación con la mirada. Hay que saber ver, pero hay que saber oír, hay que saber escuchar. La contemplación tiene que ser también entendido en una actitud mental, en que vamos a recibir el aporte de los sentidos, pero no nada más los sentidos de la vista, también del oído. Saber escuchar es una cosa bastante difícil. Y es más, debería haber dentro del estudio de la contemplación la autoobservación en relación consigo mismo. El estudio de la contemplación debe entenderse también como una lectura, como en el caso de leer, no leer como en las revistas, no leer como en los periódicos, no leer como en los rótulos del cine, que nada más nos condicionan nuestros reflejos relacionados con la vista de una manera demasiado superficial. Vemos un titular, quitamos la vista. Cuando es cierto, por ejemplo, la enseñanza del sublime maestro, nosotros necesitamos tener no solamente la lectura, sino la captación. Por lo tanto, el estudio de contemplación está muy lejos de quedarse, de querer decir que es nada más sentarse a ver un paisaje,
Pues en relación con los paisajes. Pero no todo lo que tenemos que contemplar son paisajes. También ideas, lecturas, en las cuales tenemos que meditar o tenemos que pensar. Es una actitud mental. La contemplación es más bien una actitud mental que nos permite penetrar en las cosas. Diríamos que estos tres son tres elementos de la ñana. Enseguida tenemos el estudio y aplicación de la literatura. Les voy a decir a ustedes, cuando estuve de visita en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, en que iba haciendo giras por las universidades abiertas de distintos países, inclusive de Israel, donde estuve en la Universidad de todos los hombres. Bondadosamente me recibió el rector de la Universidad de Educación a Distancia de Madrid y, entre otras cosas, me conversó que los profesores de ciencias administrativas estaban echando al fondo a la universidad a distancia. ¿Por qué? Porque la universidad a distancia es profundamente administrativa. Inclusive exige un rector viceadministrativo. Profundizar el pensamiento. Se puede estar en un templo y no profundizar. Porque si no se estudia, si no se aplica, podría también tener esa valor. Ahora, el pensamiento es un poco más intangible y los templos y los árboles son más tangibles, son infraestructuras. Porque esto pertenece más al elemento aire. Pero hay que tomar en cuenta que la era trae el elemento aire. De tal manera que todo es un conjunto. Pero hay también, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en la era de Aries, cuando Nagarjuna se pronuncia, siendo un Jnana Yogi, el Siddhartha Gautama, el Buda, cuando Nagarjuna se pronuncia, no todos los arhats que estuvieron con él y eran presentes, porque había quienes preferían un poco los espacios dentro de los templos y dentro, considerando que lo que se hacía allí era lo fundamental. Entonces Nagarjuna tuvo que actuar y muchos de los discípulos de aquellos arhats no entendían lo que preveía el Buda acerca del futuro de la humanidad, porque consideraban que deberían ir directamente al Samad. Pero al mismo tiempo su pregunta a usted nos desvía de lo que está diciendo. Si la escuela contesta.
elementos de la ñana. Fíjense bien. Son elementos, son herramientas, son aplicaciones, son métodos. En primer lugar, no le ponemos unos, estudio y acción. Con ello está dicho la tremenda actividad. Siempre un ñana es una persona con bastante actividad. Pintan al Buda, pero en la era de Piscis hicieron la versión de que el Buda se había quedado nada más meditando frente a un árbol. Pero si era el árbol de la sabiduría. Estudio y acción, estudio y trabajo. Estudio y contemplación, estudio y aplicación de la literatura, estudio, observación y aplicación de las profecías, realización de las escrituras y realización del yoguismo. Debe estar acompañada de la práctica de estos demás. Sin embargo, vamos a agregar aquí un noveno punto. Lograr obras grandiosas. Lograr obras grandiosas de la ñana Kanda. A ver, más bien con letras un poco angostas, aunque en el propósito psicológico 3 dice que la ñana Kanda, o sea, vía de la ñana, exige obras tan grandiosas que muchos no se decidían y se refugiaban en la fe. Eso era en Aries, en la era de Aries, que era una era positiva. Lo quiere decir que en Acuarios, muchos van a al seguir la vía de la ñana Kanda, o sea, del discipulado modelo, habrá quienes puedan hacer esas grandes obras. ¿Por qué? Porque es, entre otras cosas, viene nos falta otra cosa. No pudo. Que la ñana Kanda en la era de Aries, o sea, en la época de los griegos, del hinduismo, de todo ello que surgió en la era de Aries, con el mensaje de Krishna y después del Buda, como la ñana Kanda exigía obras grandiosas, muchos no las podían hacer y se refugiaban en la fe. O sea,
esperaban que esas obras grandiosas se cumplieran. Trataban mucho de hacer. ¿Está claro? O sea, que sugieran que las hicieran otros, etc. Algo muy importante que es la jnana vijnana yoga. Otros los elementos de la jnana. Yoga mediante la relación con el mundo. A base del alto Prakriti. Todavía los elementos los estoy ignorando, ¿no? La Yenta Yoga. La entendida con identificación. Yoga mediante los significados de las cosas y de los seres. Claro, ahí está la figura. Mediante los significados de las cosas y de los seres. Ustedes se dan cuenta que la explicación de los elementos es importante. Vamos a hacer un receso en las 3 horas previas. Los gurus del discipulado modelo de la jnana, quienes no lo escucharon, que todos tienen que penetrar y que representa un mensaje para Colombia. Así es que, es más, estoy muy de acuerdo con los hermanos que piensan hacer una edición de lo que hemos hablado, lo que estamos hablando ahora en la mañana alrededor del discipulado modelo de la jnana para la Bhakti. Es muy conveniente que lo hagan. Bien, entonces ahora dijimos que no vamos a confundir los gurus con los elementos del discipulado modelo de la jnana para la Bhakti, sino que los elementos son la herramienta, son los recursos, son los medios y son también metas, objetivos, las obras. Entonces tenemos estudio y acción. Podríamos poner, le ruego a él, poner entre paréntesis después de acción, aplicación. No es de estudiar para llevar un libro debajo del brazo, no. Es más, en los colegios iniciáticos, la misma práctica y la epistemología la estamos haciendo sin marco teórico. En la parte de la Secretaría de Investigación lo estamos haciendo casi sin marco teórico, en presentar la hipótesis. Aquí hay varias trabajadoras sociales. ¿Quieren levantar la mano? Las trabajadoras sociales que son como una cumbre de la acción humana, porque de lo más elevado y lo más profundo es la maestría de la relación humana, el servicio social, lo que implica una entrega.
saben que la investigación social tiene mucho marco teórico. Sin el marco teórico no sería posible cálculo. Pues bien, en los colegios iniciáticos estamos iniciando la hipótesis, casi sin marco teórico. ¿Con qué objeto? De llegar pronto a la aplicación, de entrar a la práctica, de que la mente esté ágil para no quedarse en la teorización. Entonces quiere decir estudio y acción. Si estudiamos una enseñanza y si tenemos que darla, tenemos que implantar el organismo en el cual la tenemos que dar. Tenemos que dar conferencias. Y por eso, ahora que vamos a entrar en la parte de los colegios iniciáticos, vamos a ver la Secretaría de Formación, que es muy importante, que no lo hemos visto en nuestro primer paso últimamente. Necesitamos expositores, necesitamos que Colombia realice que es el país elegido por el Sublime Maestre para toda esa proyección, puesto que fue el lugar a donde dio más correspondencia. Generalmente, y esto no lo criticamos, se acostumbra a medir el rendimiento de los estudiantes por lo que saben contestar en el estudio. Pero en la ñana no podemos exactamente tener ese criterio. Al ñani se le conocen por sus obras, por la aplicación de su conocimiento a la práctica. Y vimos y decimos que la vía de la ñana canta, exige obras grandiosas que hace que muchas personas prefieran refugiarse en la fe. Por lo tanto, el estudio y la acción es el estudio y la práctica. Y la práctica también aplicando organismos que puedan llevar a cabo esa práctica. Ejemplo, si nosotros estudiamos algo y queremos enseñarlo, lo mejor es establecer un lugar donde podamos impartir el estudio. Por lo tanto, está reunido el estudio de la acción y el estudio del trabajo. O sea, hay que aplicar la acción mediante un trabajo. Y hay que aplicar el estudio mediante eso mismo. Es como la concreción. Hay dos aspectos hacia los que se deriva el estudio y la acción y el estudio y el trabajo. Uno es la investigación, otro es la docencia, otro es la promoción. Si nosotros sabemos algo y no promovemos lo que sabemos para que muchas otras personas lo reciban, no estamos comprendiendo el sendero de la ñana. El sendero de la ñana no es nada más una acumulación de conocimiento. Ya vimos que los búdices de buena voluntad, la buena voluntad se aplica en la docencia, en la investigación, en todas las relaciones de la vida. El bumi de la reflexión que trae como consecuencia la prudencia y todo eso, se aplica también en el trabajo. Tenemos que ver cómo tiene que estar la cosa, pero hacerla. Pero el estudio no nos quita tampoco de la contemplación. ¿Qué es contemplar?
es saber mirar. Es, por ejemplo, el buggy de la percepción de la realidad mediante la contemplación, mediante la meditación, mediante la concentración, mediante la investigación, mediante el estudio. Entonces, estas tres primeros elementos de la ñana, aun cuando no lo parezca, están muy relacionados. Porque uno debe ahondar en sus experiencias. Uno no debe obrar maquinalmente. Uno tiene que ahondar en sus experiencias positivas, negativas y aplicar. Tomar la lección y aplicarla en nosotros mismos. Pero evidentemente hay elementos de estudio. Pero eso afina con los regentes de la era, que son Urano, Saturno y se exalta Mercurio. Son todos planetas. De la mente, del genio, de las ondas, de la electrónica. Urano es el planeta de la vertiginosidad, del pensamiento. Pero al mismo tiempo la contemplación. Porque si nosotros queremos penetrar en la esencia de las cosas, tenemos que observar, tenemos que contemplar. Si no, no tenemos ojos para ver, ni oídos para oír. La contemplación no es nada más contemplación con la mirada. Hay que saber ver, pero hay que saber oír, hay que saber escuchar. La contemplación tiene que ser también entendido en una actitud mental, en que vamos a recibir el aporte de los sentidos, pero no nada más los sentidos de la vista, también del oído. Saber escuchar es una cosa bastante difícil. Y es más, debería haber dentro del estudio de la contemplación la autoobservación en relación consigo mismo. El estudio de la contemplación debe entenderse también como una lectura, como en el caso de leer, no leer como en las revistas, no leer como en los periódicos, no leer como en los rótulos del cine, que nada más nos condicionan nuestros reflejos relacionados con la vista de una manera demasiado superficial. Vemos un titular, quitamos la vista. Cuando el por ejemplo, la enseñanza del Zulema dice, nosotros necesitamos tener no solamente la lectura, sino la captación.
Por lo tanto, el estudio de contemplación está muy lejos de quedarse, de querer decir que es nada más sentarse a ver un paisaje. Eso es en relación con los paisajes. Pero no todo lo que tenemos que contemplar son paisajes. También ideas, lecturas, en las cuales tenemos que meditar o tenemos que pensar. Es una actitud mental. La contemplación es más bien una actitud mental que nos permite penetrar en las cosas. Diríamos que estos tres son tres elementos de la ñana. Enseguida tenemos el estudio y aplicación de la literatura. Les voy a decir a ustedes, cuando estuve de visita en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, en que iba haciendo giras por las universidades abiertas de distintos países, inclusive de Israel, donde estuve en la Universidad de Todos los Hombres. Bondadosamente me recibió el rector de la Universidad de Educación a Distancia de Madrid y, entre otras cosas, me conversó que los profesores de ciencias administrativas estaban echando al fondo a la universidad de distancia. ¿Por qué? Porque la universidad a distancia es profundamente administrativa. Inclusive exige un rector, un vicerrector administrativo, porque se tiene que producir mucho material didáctico, como en ninguna otra universidad. Y entonces, ¿qué pasó? Que le dieron eso a los profesores de ciencias administrativas